El tema que escogí misteriosamente durante la semana, me fueron diciendo muchas personas que me agradecían el tema porque habían o están viviendo con sufrimientos y con problemas personales y como que necesitaban alguna palabra sobre este tema que es la aceptación. Y tratar de poner contenido a esta palabra es un desafío. Creo que lo puedo hacer mucho mejor por la experiencia reciente en la India. Así que agradezco a los compañeros de viaje que están aquí presentes. Porque creo que me ayudó mucho a entender una actitud existencial. La aceptación no es un acto que hacemos sobre un problema, o sobre la realidad, o sobre nosotros. No es un acto, es una actitud existencial. Es una actitud que define nuestra vida. Es tremendo. Más aún, yo diría que la aceptación es la llave que nos abre a la verdadera espiritualidad. La aceptación es la llave que nos abre a la verdadera espiritualidad. Y también la aceptación es una medicina. Es una medicina del cuerpo y yo creo que del alma también. Las heridas dentro nuestro y las heridas externas en el cuerpo, enfermedades y todo lo que vivamos puede empezar a sanarse cuando instalamos la aceptación. Sin aceptación, el proceso de la enfermedad o el proceso del dolor o del sufrimiento avanza y nos arrastra. Por eso la aceptación es sanante. Y también que esta actitud existencial con la vida, que es la aceptación, nos permite vincularnos sanamente con los otros. Por eso, mi pregunta fue, ¿se puede hablar de la aceptación si no nos entendemos a nosotros? ¿Cómo aceptar la realidad? El tema me llevó hacia adentro de nosotros, a hacer una especie de anatomía del espíritu, una anatomía de la conciencia. Tener que entenderme adentro mío y decir, ¿cómo es posible que estando en este país de 1.200 millones de personas, en el hacinamiento y con la realidad que tienen, cómo es posible que uno pueda vibrar la sensación de que estas personas aceptan la vida de una manera sana? Y por eso necesariamente hay que tratar de ponerle contexto a las palabras. Entonces, la primera clave que quiero marcarles es que la palabra aceptación se diferencia de dos actitudes. Una de una no aceptación pasiva. Y la otra, no aceptación activa. La no aceptación pasiva de la realidad puede tener una carga más masculina, por decirlo así, y se transforma en resentimiento. Vean la R, por favor, resentimiento. Y cuando esa aceptación, esa no aceptación pasiva de la realidad es más femenina, tiene que ver más con la actitud de resignación. Esto no tiene que ver con hombre o mujer, tiene que ver con carga energética, resentimiento o resignación. Y cuando la no aceptación es activa, tiene otra vez dos cargas. La carga cuando es masculina es rebeldía. Y la carga cuando es más femenina es resistencia. Cualquiera de las actitudes que estoy marcando, rebeldía o resistencia, o resentimiento o resignación, todo esto implica que uno está rechazando la realidad. Esto nos lleva a rechazar la realidad. Cualquier acto de rebeldía o resistencia frente a algo que no parta desde una aceptación, esa rebeldía o esa resistencia no es sana, porque genera una espiral de violencia.
Por eso cuando entendía a Gandhi en su realidad de la India, la resistencia que él propuso no era una resistencia desde la no aceptación. Lo que distinguió lo que fue Gandhi, como fueron otros tantos que lucharon por causas nobles, partieron de la aceptación. Veamos entonces ahora sí, primero distinguir esto, la resignación, que es lo que suele confundirse con aceptación. Hay que entenderlo bien claro, la resignación es un punto de llegada y la aceptación es un punto de partida. La resignación es, y bueno, no me queda otra, hasta acá llegué, no doy más, no aguanto más. La resignación es, me la tengo que aguantar y no doy más. La aceptación, en cambio, es una actitud que me pone firme en la vida y me permite dos cosas. Lo primero me permite es reconocer la realidad. Reconocer la realidad. Ya vamos a darle más contenido. Y desde ese reconocimiento de la realidad, eso me permite recibir la realidad que tengo delante mío, recibir la realidad como algo que es lo mejor que me puede llegar para mi evolución. Recibir la realidad como algo que es lo mejor que me puede pasar para mi evolución. ¿Y esto por qué? Porque la palabra aceptación, del latín acceptare, significa recibir voluntariamente lo que se da o se ofrece. Recibir voluntariamente lo que se da o se ofrece. La aceptación de la realidad es entender que la realidad es un presente, es un regalo que recibo. La aceptación es entender que lo que me está ocurriendo es lo que mejor me puede ocurrir. Para llegar a poder decir esto con firmeza interior, con convicción interior, se requiere que siga hablando. Porque esto puede sonar bonito, pero el problema es que no lo encarnamos. Puede sonar qué bueno lo que está diciendo Roberto, pero ¿cómo se hace? O frente a este problema, perdóname, yo hasta ahora te entendí, pero con esto no lo puedo aceptar. Porque en realidad, repito, aceptar es reconocer que lo que me está ocurriendo es lo que mejor me puede ocurrir para mi propia evolución. Y por eso lo recibo, no lo rechazo. Esta es la distinción. Recibo la realidad, no la rechazo. Otra vez pienso en Gandhi, que fue mi maestro en esa edad de los 17, 18 años, que marcó mi vida. Él decía, no odien a los ingleses, no hay que echarlos a ellos, tenemos que hacerles ver que nosotros tenemos conciencia que nos podemos gobernar. La actitud era recibir la realidad como es y modifiquémosla. Porque una vez que reconozco la realidad y la recibo, ahora viene lo interesante. Ahora tengo que dar una respuesta, tengo que responder ante esto. Y esa respuesta puede ser una acción o un silencio. Pero doy una respuesta. Por eso la aceptación siempre me pide una respuesta. Por eso es el punto de partida. Yo acepto esto y a partir de esto, ahora, ¿qué hago? ¿Qué digo o qué no digo? ¿O qué actitud tomo? Por eso la resignación siempre es pasiva. En cambio, la aceptación siempre es activa. Y si en el corazón o en la mente todavía asociamos aceptación a resignación, es que no entendimos. Y me la tengo que aguantar, Roberto. No es aguantar. Aceptar no es aguantar. Aceptar es una actitud digna que nos engrandece a todos. La aceptación es una actitud digna que nos engrandece a todos. ¿Por qué nos engrandece? Porque acepto el regalo de la vida. Y vamos a ver que en un lugar muy fuerte podemos llegar a decir esta frase que ya la he dicho muchas veces, pero necesito que la oigamos y la oigamos como me la digo a mí mismo. Todos los seres, todos los acontecimientos de tu vida están ahí porque tú los has convocado. Depende de ti lo que decidas hacer con ellos. Depende de ti lo que resuelvas hacer con ellos. Todos los seres, todos los acontecimientos de tu vida están ahí porque tú los has convocado. Depende de ti lo que resuelvas hacer con ellos. Entonces, ¿será que este acontecimiento que
jamás en mi vida querría que ocurra, ¿está ahí en mi vida para esperar de mí una respuesta? ¿Qué respuesta voy a dar frente a esta situación? Y esa respuesta, si lo hago desde el lugar que les voy a mostrar ahora, me engrandece, me ayuda a evolucionar. Por eso es muy distinto entender la resignación o cualquier otra actitud distinta a la aceptación. Entendido eso, tenemos que entrar en esta geografía interior, en esta mirada hacia adentro que nos va a permitir entender más lo que quiero decirles. En este último periodo de mes que no nos vimos, yo les hice mención de un artículo de la revista Viva del día del domingo de Pascua, donde se hablaba de la inteligencia del corazón. La ciencia que estudia eso se llama la neurocardiología. Y en este mes me fui enterando, gracias a amigos que me acercaban al artículo, de una serie de cosas. No soy experto en el tema, ni pretendo serlo porque supone mucho abarcar para mí en este momento, pero me abrió una mirada de la realidad que me permitió entender los mecanismos de por qué actuamos como actuamos y qué tenemos que cambiar en nosotros. Básicamente, existe en YouTube, existe un artículo, no sé, un video en YouTube de una neuroanatomista de Harvard llamada Jill Bolte Taylor. A los que no lo vieron, si no después les digo a la salida, Jill Bolte Taylor. Esta señora es una neuroanatomista de Harvard que justamente muestra que un accidente cerebrovascular, su hemisferio izquierdo quedó totalmente irrigado con sangre y ese coágulo le impidió ver las cosas desde el hemisferio izquierdo y de pronto empezó a vivir desde el hemisferio derecho. Y ella relata lo que fue viviendo. Ese accidente que tuvo como neuroanatomista le permitió analizar lo que iba viviendo y es muy fuerte y muy agradable escuchar ese relato de una persona con tanto conocimiento. Básicamente, desde ese artículo, desde ese video, más todo lo que fui leyendo, básicamente quedó esta idea más o menos así. Nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho son dos áreas de nuestro cerebro que se necesitan trabajar en conjunción para que uno sanamente se comporte en la vida. Ambos hemisferios son necesarios. Y estos hemisferios son, de alguna manera, puestos en relación como en una danza a través de los circuitos internos que tenemos en el hipotálamo que manejan el intercambio de la información y el manejo de todo lo que es nuestro cerebro. Básicamente, lo que después de lo que relata esta señora me quedó muy firme es esta idea. Nuestro hemisferio izquierdo funciona como una computadora lineal que para poder mira la realidad o analiza la realidad tratando de separar las cosas. El hemisferio izquierdo necesita para funcionar entender las cosas separadas unas de la otra, necesita fragmentar la realidad. El hemisferio izquierdo es el territorio donde se trata de entender que yo estoy aquí, tú estás allá, las cosas están separadas, esto es una mesa, todos los objetos están puestos en la realidad, unos separados de otros, y así puedo complementar la realidad, espacialmente, pero también temporalmente. El territorio del hemisferio izquierdo tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. En realidad, más que nada con el pasado y el futuro, porque trata de pensar lo que hicimos y lo que tenemos que hacer para tratar de reaccionar ante la realidad. El hemisferio izquierdo podríamos decir que es el territorio del ego. Chan, chan. Y es justamente nuestro ego el que gobierna ese territorio. Para eso tenemos que entender algo básico. Tenemos que decir claramente que nosotros podemos vivir desde dos lugares concretamente. Podemos vivir desde nuestra personalidad o desde nuestra espiritualidad o interioridad. Justamente el ego es el sujeto de nuestra personalidad y la personalidad es la que se relaciona con el medio.
Por lo tanto, la personalidad, cuyo sujeto es el ego, maneja la realidad fragmentándola, separándola, ordenándola, organizándola, planificándola, etcétera, etcétera. Y dividiendo los tiempos y las cosas. El ego tiene esa función, y no es ni mala ni buena, es esa función. Y el hemisferio izquierdo funciona de esa manera. Yo me puedo parar ahí y ver la vida desde ese lugar. Lo interesante de este artículo que les digo de YouTube es que el planteamiento de ella y de todo lo que fui leyendo es que ¿qué pasa si me paro en el otro hemisferio? El otro hemisferio es el territorio de la conciencia. El otro hemisferio es el territorio de la conciencia y la conciencia es el sujeto del espíritu humano. De modo que así como el ego es el sujeto de la personalidad, la conciencia es la manifestación, el sujeto del espíritu de la persona. Yo puedo vivir desde mi espíritu o puedo vivir desde mi personalidad. Puedo vivir desde mi ego o puedo vivir desde la conciencia. Básicamente, lo que les dije del ego nos lleva a lo siguiente. Cuando estamos aquí, los pensamientos que nos manejamos cuando estamos en el hemisferio izquierdo son pensamientos que tienen una onda cerebral llamada onda cerebral beta. Y es el estado de atención que tenemos ahora entre nosotros. Estamos aquí alertas, atentos, mirando la realidad, atendiendo todo. Entonces, cuando estoy instalado en el ego, mis pensamientos son así, lo importante es entender que miro la realidad y tengo una comprensión de la realidad como si fuera una dualidad. Necesito entender las cosas separándolas y enfrentándolas. La comprensión, la inteligencia es de dualidad. Entonces digo frío-caliente, digo noche-día, digo blanco-negro, ¿sí? Para entender la realidad. Vamos a ver entonces que el ego, para poder entender la realidad, tiene que hacer tres funciones básicas. Nuestro ego, para entender desde el hemisferio izquierdo la realidad, tiene que primero emitir juicios, juzgar. El ego entonces juzga, reaccionar y controla. Estas son las funciones propias de nuestro hemisferio izquierdo. Ahora bien, en el triángulo que acabo de hacer, siempre la mente, la parte más sensible y la voluntad. Cuando el ego controla, es más o menos como si mi vida fuera un vehículo. Y entonces el tema es quién se sube al volante, quién maneja y quién es el copiloto. Cuando el que maneja la vida de uno es el ego y el copiloto queda del lado de la conciencia, normalmente el ego no le da mucha atención a la conciencia y se maneja con criterios muy propios. De hecho, el ego, otra vez, desde el hemisferio izquierdo, realiza esta actividad de juzgar. Para realizar esa actividad, tiene que hacer tres cosas. Primero, analiza la realidad, tiene que analizar las cosas. Y las analiza, como digo, fragmentándolas, entendiéndolas. Después de analizarlas, tiene que tratar de entender las cosas. Y las entiende relacionándolas entre sí. Y por último, repito, juzga la realidad y emite juicios. Hay juicios descriptivos y hay juicios valorativos. Yo puedo decir, esta es una señora, esta es una botella de agua, este es un micrófono, son juicios descriptivos, pero también puedo hacer juicios valorativos. Y puedo decir, esto está bien, esto está mal, esto es positivo, esto es negativo. Entonces es propio del ego emitir juicios de valoración de la realidad. Y esos juicios de valoración de la realidad se basan en el análisis y el entendimiento que tengo de la realidad. Y ya entramos en una zona escabrosa, porque entonces el hemisferio izquierdo hace esos juicios de valoración con un criterio determinado. Vamos a ver. Al mismo tiempo, nuestro hemisferio izquierdo, desde ahí el ego instalado, se conecta con la realidad como nuestra personalidad y lo interesante es que justamente en esa zona es donde se alojan las emociones. Las emociones
tienen que ver con el hemisferio izquierdo. Las emociones, la palabra emoción significa en movimiento. Y la emoción tiene que ver con un oleaje, el oleaje de las emociones. Uno cuando está instalado en el ego o cuando vive desde el hemisferio izquierdo, vive en el oleaje de las emociones. La emocionalidad es la piel de la sensibilidad. Y cuando uno vive ahí, repito, vive en el oleaje. Imaginemos el mar y está en el oleaje. Y a veces el agua está calmadita y a veces el agua está bastante complicada. El tema es que vivir en ese oleaje hace que la persona viva reaccionando emocionalmente ante cualquier situación que le afecte a mi ego. Mi ego reacciona ante cualquier situación que me pueda afectar. Y la reacción emocional siempre tiene que ver con, lo llamo la triple A, no tiene que ver con la historia, por favor. De esto hemos hablado. La reacción típica de nuestro ego frente a situaciones de adversidad o de enfrentamiento de la realidad siempre son la angustia, entonces me deprimo por lo que me pasa, la agresión y, atención ahora, la ausencia. Una manera en que el ego se defiende es la indiferencia. No quiero saber nada, no me hables, no me interesa, no quiero saber nada. No quiero estar presente en eso que me estás diciendo, me ausento. La indiferencia, la agresión y la angustia son las reacciones emocionales de una mente que está mirando la realidad de una forma donde lo que le importa es controlar las cosas. Parado en el ego, parado en el hemisferio izquierdo, en ese control, todo el control que hacemos allí es siempre buscando nuestro beneficio y buscando nuestra seguridad. De modo que cuando me paro en este sitio, lo que me importa es mi propio provecho y, por supuesto, cuidando mi seguridad. Una función noble, porque esa función la tenemos que tener. El problema es cuando estoy solo parado, vivo desde acá. Ahí está el problema. Cuando vivo desde acá, el buscar mi beneficio solamente me lleva a pensar en singular. Y solo hago lo que me conviene, lo que me interesa. Y miro al otro como alguien del cual puedo sacar provecho, si no, no me interesa estar al lado tuyo. Y miro la vida y las cosas en cuanto me conviene o no me conviene. Si me paro de este lado y busco desde ahí mirar la realidad, insisto, miro la vida buscando mi beneficio. Más aún, si buscando mi beneficio afecto al otro, es un problema del otro, no mío. Que se defienda, que sea... No es problema mío, porque cada uno tiene que buscar la suya. Y si yo haciendo algo contamino el medio ambiente, es un problema del Estado que no pone leyes. ¿Por qué me culpas a mí? Si todos hacen lo mismo. Parado en el ego, parado en el hemisferio izquierdo, evidentemente miro la vida de una manera en la cual, repito, mi beneficio es prioritario. Y se acabó. Uno se da cuenta que cuando uno se para acá y empieza a vivir desde acá, uno atrofia la realidad, porque cae en el egoísmo. Nuestro ego, vamos a ver, si lo ponemos de copiloto, está bueno, tenemos que tener un buen copiloto, pero ponerlo a manejar nuestra vida nos va a llevar inexorablemente a actitudes como estoy diciendo. Evidentemente, como el ego se defiende de todo aquello que pueda ser un ataque, en ese sentido va a estar siempre cuidándose. Y por eso ve al otro como un enemigo o como un potencial enemigo. Por lo tanto, la desconfianza es lo más común. La persona que vive desde el ego, obviamente, desconfía básicamente de todos, hasta que me demuestren lo contrario. ¿Está? En esa búsqueda de seguridad y de beneficios, obviamente que el verbo que se conjuga en este lado es el verbo tener. Y el verbo lograr. Lo que me importa es lograr más y tener más, porque eso me da más seguridad y porque eso aumenta mi beneficio. Repito, cuando esto se extrema, caemos en el egoísmo. Y desde ahí la palabra aceptación no existe. No hay posibilidad, instalados en nuestro hemisferio izquierdo, territorio del ego, mirando la vida, es imposible que yo acepte algo.
Obviamente que lo voy a tener siempre es una no aceptación, pasiva o activa, pero no voy a tener una aceptación, porque no me conviene. ¿Cómo salir de ahí? ¿Y cómo pasar al otro hemisferio? Me encanta porque en el Principito hay una idea que las personas mayores miran la realidad. En este hemisferio uno mira la vida, la mira. Y mirar tiene que ver con ver la superficie. Mirar tiene que ver con ver lo que se ve, nada más, con los ojos. En esta conciencia de dualidad, como les decía, el vínculo es yo, tú. O sea, tú allí y yo aquí. Y entre los dos está este espacio, punto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si empezáramos a poner ahora de piloto de nuestra vida a la conciencia? ¿Qué pasaría si pasamos al territorio del hemisferio derecho y es él el que conduce nuestra vida? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo nos suena? Miren, aparte de lo que voy a decir ahora, realmente estoy convencido en lo más profundo de mi corazón que esto es el mundo que viene. Así que me encanta decirlo, porque los que lo podamos vivir ahora, ya estamos preparando ese mundo que viene. ¿Cómo sería vivir del hemisferio derecho? Primero decirle al ego, vení, sentate acá, no te vayas, quédate acá. Pero ahora manejo yo mi vida. Quédate acá, no te vayas, pero ahora manejo yo mi vida. Ese yo es el yo superior. Ese yo tiene que ver con el fondo de mi conciencia. Y cuando pasamos al hemisferio derecho, salimos de la conciencia de dualidad, de mirar la vida en forma de dualidad y pasamos a la conciencia de unidad. Esta es una clave fundamental. Ahora ya no pienso en la relación yo-tú. Ahora lo que pienso es nosotros. Porque desde el hemisferio derecho yo pienso en plural, no en singular. Entonces me siento parte de un todo. Y al sentirme parte de un todo, no me da lo mismo si haciendo algo perjudico al otro o no. Como me siento parte de un todo, me importa lo que te importa. Y empiezo a sentir que el otro no es tan ajeno a mi vida. Y pensar en nosotros, en lugar de ponerte enfrente mío, es como ponerme al lado tuyo. Ya dejo de estar enfrente y nos ponemos al lado, juntos, para aprender de la vida, para mirar la vida de otra manera, juntos. Obviamente que cuando hago esto y empiezo a vivir en el hemisferio derecho, empiezo a guiarme desde otro lugar, que aquí me olvidé. Cuando el ego maneja la vida de una persona, justamente en el procurar el beneficio y la seguridad, el ego se maneja desde el temor. Y este es el secreto. El ego necesita temer a la realidad para saber cuidarse de la realidad. El temor hace que me cuide, que analice, que juzgue, que me separe, y todo lo que sabemos. Y aparte que me calle o me retire para que no haya problemas. Cuando uno entra en el territorio de la conciencia y cuando empieza a vivir las cosas desde una conciencia de unidad, lo que impera es el amor. Y el amor siempre acerca, piensa en plural, busca la plenitud, propia y ajena. Cuando empezamos a habitar esa zona del hemisferio derecho, con esa conciencia de unidad, ahora empieza el tema que quiero llegar. Nuestra mente ya no tiene pensamientos beta, sino que va a empezar a tener pensamientos alfa. La onda cerebral del hemisferio derecho es el pensamiento alfa, que se la pueden imaginar mucho más hacia compasada. O sea, empiezo a mirar la vida de otra manera. Ojalá no dejen de ver la película El Guerrero Pacífico. Si no la vieron, a buscarla, pregunten en la salida, consíganla. Hay una escena de esa película interesante donde el maestro que le enseña a un muchacho, en un momento de una plaza, cuando él estaba alterado de todo y le estaba respondiendo mal, él lo agarra del brazo, le aprieta el brazo y de pronto él, mirando la realidad, la empieza a ver en cámara lenta. Y empieza a ver que las cosas que antes las pasaba por encima, de pronto se queda a mirar como una mariposa se abre, como un gusanito se mueve, como un perro salta a buscar un disco que le tira un niño.
y empieza a ver todo en cámara lenta. Empieza a ver que al lado nuestro suceden un montón de cosas que por estar mirando desde el hemisferio izquierdo no vemos. Y empezamos a ver los detalles de la vida. Y empezamos a sentir una relación con la realidad como un encuentro. Todos los que viajamos junto conmigo y los que han viajado a lugares de la tierra o sagrados, uno siente que empieza a estar en esa onda alfa cuando de pronto ve un amanecer o está en un lado y siente una cosa como una comunión. Me siento parte de este lugar. No soy espectador, soy parte. Y normalmente esa sensación de amor brota, que tiene que ver con la comunión que voy sintiendo entre mi interior y la realidad. Entonces cuando voy haciendo eso, cuando voy estando en mi hemisferio derecho y miro la vida así, la miro como en detenimiento. Recuerden que el apuro significa siempre sin pureza. Una persona apurada se enferma y una sociedad apurada intoxica. Justamente en el hemisferio izquierdo, lo que la persona está viviendo siempre es el pasado y el futuro. Está mirando para atrás y para adelante todo el tiempo. Nuestro hemisferio izquierdo mira el pasado y mira el futuro. Pero ahora, por favor, comprendan esto que digo ahora. Cuando mira el pasado, a veces se engancha en el pasado y la parte de las emociones se enganchan con cosas del pasado. Y cuando uno se engancha con cosas del pasado, siempre lamentablemente, enganchado emocionalmente en acontecimientos del pasado, caemos siempre en dos cosas: la culpa o el rencor. Estas son dos enfermedades que vienen cuando la mente del hemisferio izquierdo se quedó aferrada a cosas del pasado y no suelta. La culpa es no perdonarme a mí y el rencor es no perdonar al otro. Entonces, cuando quedé atrapado en culpas y rencores, mi vida empieza a enfermarse. De hecho, el próximo encuentro será porque nos enfermamos y van a ver que la consecuencia de esto es nuestra salud física. Culpa y rencor serán los virus, no sé cómo decirlo, que van a empezar a destruir por dentro nuestra salud. Y así como la culpa y el rencor tienen que ver con el pasado, justamente hacia el futuro es donde aparecen los miedos. Entonces, la mente del hemisferio izquierdo, manejada por el ego, tiene miedo al futuro y a veces puede tener culpas y rencores del pasado. Siempre el miedo es miedo a algo que va a venir, algo que va a pasarme. Van a ver que en un estado de instintivo, nuestro instinto de conservación es sabio, así que no hay que echar por la borda todo. Pero cuando me instalo acá es el problema. ¿Cómo sería de copiloto? Ahora vamos a ver. Pero ¿qué pasa de este lado? Cuando toma el volante la conciencia y lleva adelante mi vida, entonces vamos a ver lo siguiente. La actitud básica de la conciencia no es juzgar, no es juzgar. La actitud básica es aceptar. Y aquí entra la aceptación. La actitud básica es aceptar la vida. Pero miren lo siguiente. Así como para juzgar había que analizar, entender y realizar juicios, ¿cómo sería la aceptación desde nuestro hemisferio derecho? Primero, no se trata de analizar el porqué. Desde el hemisferio derecho, cuando miramos la realidad desde ese lugar, lo que me importa es discernir, no analizar. ¿Y qué es discernir? Discernir es distinguir lo esencial de lo accidental. ¿Cómo suena en la realidad esto? Esta frase, ¿es tan importante esto? ¿Es tan así? ¿Vale la pena que esté como estoy frente a esto? ¿Es esto lo esencial? ¿Será que estoy muy cargando esto con algo que no vale la pena? ¿Cuántas veces, cuando vivimos desde el hemisferio izquierdo con el oleaje emocional, obviamente magnificamos las cosas? ¿Será que empezar a vivir desde la conciencia y el hemisferio derecho es quitarle densidad a cosas que no la tienen y volver a mirar lo esencial?
que está detrás? Todos y yo lo sabemos. Los momentos en que nos sacamos es porque no podemos ver lo esencial. ¿Por qué nos enganchamos? Sánchez, no te enganches. O sea, es así. Porque justamente el hemisferio izquierdo, en ese ánimo de cuidar el beneficio y la seguridad, se engancha con todo aquello que puede ser problema o peligro. Entonces es magnífico. Mi hijo no es mi enemigo. La gente no son enemigos, son gente que no sabe manejar su vida, por eso gritan, pobrecitos. Pero el ego dice, no, me lo está haciendo a mí, lo tengo que reventar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y si toco el dolor a alguien, le pido perdón. ¿Por qué a mí esta muerte de este ser querido? ¿Por qué a mí esto que me está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pensás que alguien te hace algo? ¿Por qué pensás que el Creador quiere hacerte mal? ¿O la vida quiere hacerte mal? ¿O alguien? ¿Por qué? ¿Por qué pensás que el otro lo hace? El otro hace lo que puede, le sale bien, le sale mal y pobrecito, habrá que ver por qué lo hace. No te cargues, no te enganches. El problema del hemisferio izquierdo es que nos identificamos con lo que pasa. Y entonces lo que pasa, me pasa. Lo que hace, me lo hace. Entonces todo lo que veo es ataque, defensa, ataque, defensa. Cuando el ego se pone, cuando estoy instalado en ese lado, cualquier auto que me cruza, cualquier persona que me toca, reacciono. Y digo, ¿por qué me lo hace a mí? No puedo entender lo que hace, es un tarado. ¿Está? Todo eso, ya hice todo el análisis rápido. Por lo tanto, lo voy a controlar, entonces le voy a agarrar y le voy a hacer lo mismo. Tengo que controlarlo. ¿Por qué controlo? Porque tengo que buscar mi beneficio y mi seguridad, Roberto. Así que lo voy a reventar, para que no me lo haga más. O no se lo haga a nadie, ¿entendés? Juicios, juicios, juicios de valor. Cuando uno juzga, hace dos cosas. Siempre, cuando uno juzga, hace dos cosas. Califica y clasifica las cosas. Cuando uno juzga, califica y clasifica. ¿Está bien o está mal? Es un tarado, califiqué, clasifiqué a este. Es una mujer, es un adolescente, está, listo, etiqueta. Clasificar es etiquetar y calificar es decir esto está bien, está mal, ¿me entiendes? ¿Cómo sería aceptar? Aceptar primero es discernir. ¿Y qué sería discernir? A ver, no es por qué. ¿A qué esto en mi vida? ¿Qué tengo que ver de esto? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué sentido tiene? ¿En qué me está probando esta situación? Acuérdense lo que dije una vez. ¿Qué materia tengo que rendir frente a esta prueba que tengo delante? Qué bueno, ¿no? Poder decir eso. ¿Cuál es la materia que tengo que rendir? No por qué me pasa a mí. ¿Cuál es la materia? Por ahí te están examinando en tu fe. ¿Vos que creías en Dios? Mirá ahora, te pasó esto. A ver, ¿seguís creyendo? ¿Cuál es la materia que la vida, la providencia o yo mismo convoqué para dar un examen para poder crecer? ¿Cuál es esa materia? No, ¿por qué me pasa? Entonces ya no estoy enojado con la realidad. No me angustio. No trato de escaparme. No, miro la realidad y la abrazo. Y entonces sí, como trato de discernir lo esencial, lo que me importa no es entender la realidad, sino comprender la realidad. Y la palabra comprender es abrazar. Una cosa es que yo diga yo te entiendo y otra que te diga yo te comprendo. El entendimiento me hace poner de espectador. La comprensión es más abarcativa. Me involucro, yo te comprendo. Si yo digo yo me entiendo, es porque me estoy analizando. Si yo digo me comprendo, es porque me estoy empezando a querer. Qué bueno sería que en vez de entendernos tanto, tratemos de comprendernos mejor. La mente cuando está en el hemisferio izquierdo quiere entender todo. Cuando estamos en el hemisferio derecho, quiero comprenderte mejor, quiero comprenderme mejor. No para juzgarte, sino porque una vez que puedo discernir y comprender lo que pasa, puedo aceptar.
puedo aceptarte. Puedo aceptar que esta realidad es lo que tiene que ser para mi evolución. Entonces, cuando uno vio lo esencial, comprendió la realidad, la puede aceptar. Y esta aceptación es de un grado. Ahora vamos a ver una aceptación mucho más profunda todavía. Y cuando acepto la realidad, atención ahora, en vez de reaccionar lo que dije antes, lo que me importa es cómo tengo que responder. ¿Cómo tengo que responder? ¿Qué respuesta voy a dar? Y eso es lo que me importa. No reaccionar, sino responder. Y cuando ¿cómo entender en la realidad este juego? Cuando uno está en el oleaje, obviamente te tira para abajo, te sube, te tira, te hunde a veces. Cuando vos estás aquí, cuando pasás al hemisferio derecho y pones al sujeto de la conciencia como sujeto, como el que maneja tu vida, salís del oleaje y es como si te metieras al mar. Inmediatamente entras en estado alfa, ¿entienden? El oleaje está arriba, la tormenta, los truenos. Bajas un cambio, como dicen los chicos. Te metes un poco adentro y ya no sentís la aceleración, la reacción, la emocionalidad que te perturba. Parás un minuto. Lo que me he dado cuenta es que esta frase que les digo ahora es como la clave, la llave maestra que no es una frase, es una idea básica. A mayor profundidad, mayor aceptación. A mayor profundidad, mayor aceptación. Cuando me alejo de mi centro, cuando me alejo de mi profundidad, me cuesta mucho aceptar las cosas. Cuanto me alejo de mi interioridad, de mi espíritu, no puedo aceptar, reacciono o rechazo la realidad, de las maneras que dije antes. Entonces, esa respuesta que doy, atención ahora, miren qué importante, cuando estoy en el hemisferio derecho, mis pensamientos que brotan de esta aceptación de la realidad, me van a producir un sentimiento de fondo, un sentimiento de fondo. Cuando acepto la realidad, hay tres cosas que se van instalando en mí, tres sentimientos. El sentimiento no es lo mismo que la emoción. La emoción es oleaje, es movimiento, emotion, movimiento. En cambio el sentimiento es algo más estable. Cuando empiezo a aceptar las cosas, empiezo a tener dentro mío tres sentimientos básicos, que son 3G, así es fácil. El sentimiento es de gratitud, el sentimiento es de gozo y el sentimiento es de generosidad. Voy a dar un ejemplo extremo, pero para que me entiendan. Frente a la muerte de un ser querido, si estoy en el hemisferio derecho, con la conciencia guiando mi vida, mirando la realidad desde ese lugar, porque no estoy viendo, no miro la realidad, perdón, la veo. Ahora aprendo a ver la vida. Por eso me encanta Avatar, te veo, te veo. No te miro, te veo. Y cuando te veo, no te estoy mirando afuera, estoy viéndole al adentro de la realidad. Veo tu adentro, te veo. El Principito lo mismo, que le decía el zorro al Principito. Solo se ve con los ojos del corazón. Entonces, justamente cuando veo este episodio de la muerte y estoy en el hemisferio derecho, lo primero que digo es gracias por todo lo que viví a tu lado. Gracias por todo lo que vivimos y compartimos. Gracias. Puedo pensar en una separación o puedo pensar en otras cosas. Cada uno ponga en su historia personal. Gracias por todo lo compartido. Gracias. Y puedo decir, sé que vas a un lugar mejor. Siento el gozo que puedo pensarte en ese sitio mejor. Y siento el gozo de saber que lo que hagamos, si fuera con otra persona, en cualquier otra circunstancia, si tenemos que atravesar esto, sé que es para nuestra evolución. Así que tengo la certeza de que esto que duele hoy será un aprendizaje para adelante y tengo una sensación de que esto también está bien, aunque no lo vea ahora. Y en ese episodio también la generosidad. ¿Por qué? Porque ahí está. Como adentro mío habita la gratitud y habita este gozo interno muy profundo de saber que estás en un lado mejor,
puedo estar pensando en los demás y acercándome a las personas que están sufriendo este momento de dolor y no estar instalado en mi sufrimiento, sino poder generosamente atender a los que están sufriendo. Pero todo eso es posible porque estoy mirando la vida desde acá, porque estoy viendo la vida desde acá, porque hubo una aceptación. Repito, la aceptación es el punto de partida y me lleva a una respuesta. Y esa respuesta que doy, cuando la doy con estos sentimientos, esa respuesta no espera controlar nada. Lo que hago es conducir lo que diga o lo que hago, trato de conducir las cosas siempre, no buscando mi beneficio y mi seguridad. No buscando mi beneficio ni mi seguridad. Lo que busco son dos cosas fundamentales cuando estoy dejando que mi vida la maneje la conciencia. Y esas dos cosas fundamentales son el bien, no mi beneficio, el bien. Y no la seguridad, sino mi plenitud personal y la plenitud de todos, el desarrollo pleno de todos. Eso es lo que hace el amor. Cuando estoy instalado en la conciencia, con esta energía del amor, busco el bien y la plenitud de todos. No es que no busque mi beneficio, pero mi beneficio siempre en función del bien. No es que no busque mi seguridad, pero lo que me importa más que mi seguridad es mi crecimiento, mi plenitud como persona. Y desde ahí poder ayudar o asistir a la plenitud de todos. Todo ven anida en esa aceptación radical que me permite mover todas estas piezas. Y justamente no es tan importante tener o lograr más, lo que me importa es ser mejor. Lo que me importa es salir de esta prueba y poder decir, ahora soy un poco mejor con esta situación, porque o pasé el examen, o sea, rendí el examen y me aprobaron, o porque realmente se consolidó en mí algo que era necesario consolidar y que esta realidad probó mi consistencia. Entonces puedo decir, qué bueno. Entonces los sentimientos que empiezan a generarse cuando estoy aquí son de gratitud, de gozo y generosidad. Pero miren algo que aprendí viviéndolo más que leyéndolo. Cuando uno no instala estos sentimientos, dolorosamente, atención ahora, cuando uno no instala la gratitud, el gozo y la generosidad, ¿saben qué ocurre? Cuando uno maneja del hemisferio izquierdo, con el ego manejando todo, si no instalo estos sentimientos, no queda un vacío. Se instala lo contrario. Repito, cuando vivo desde este lugar, aparecen sentimientos opuestos. Vamos a verlos juntos. La queja en lugar de la gratitud. La insatisfacción en vez del gozo. Y la actitud egocéntrica en lugar de la generosidad. Quiere decir que o instalo estos sentimientos o lamentablemente se empiezan a meter en mí lo contrario. Y esos sentimientos son estables. Me vivo quejando, vivo insatisfecho y vivo pensando solo en mí. Eso se instala más adentro. Y esos sentimientos que digo de queja, de insatisfacción y de pensar solo en mí, hace que maneje todos los actos de mi vida desde esos sentimientos. Y enveneno mi vida y enveneno la convivencia. Por lo cual es importante enraizar en nosotros estos tres sentimientos, porque las respuestas que doy desde estos sentimientos siempre son respuestas que van a buscar el bien y la plenitud de todos, incluida la mía. Esta aceptación es posible porque, como dije, salí del oleaje y entré a estar en un lugar más sereno, más interior, que es ese océano o ese mar. Ahora hay un secreto que aprendí. El primer secreto que aprendí es que para pasar de
de que el conductor de mi vida sea la conciencia y no el ego, hay que hacer un paso de acá a acá. Y ese paso me lo enseñó Oriente también. No puedo pasar de conducir mi vida del hemisferio izquierdo al derecho si no logro esta palabra, desapegarme. Necesito desapegarme. De hecho, para pensar en plural necesito desapegarme de pensar la mente de dualidad. Tengo que verme en un campo, en un todo. Necesito desapegarme de las cosas, de los afectos. Desapegarme no es desentenderme de la realidad. Es desapegarme de las cosas. Es no estar pendiente o dependiente de nada ni de nadie. Es poder darme cuenta que todo lo que me sucede externamente es parte de esta película de mi vida. Pero no tengo que engancharme con nada ni con nadie. Lo que el otro haga o deje de hacer, lo que suceda o no, es parte de los episodios de mi vida. Pero no soy eso. No me engancho con eso, no me quedo atrapado en eso. Lamentablemente, cuando uno está viviendo del hemisferio izquierdo, esta querida sociedad de consumo que tenemos, donde el tener y el lograr nos permite más seguridad, obviamente, esta manera de vivir la vida es adictiva. Entonces busco relaciones que me den seguridad, busco cosas que me den seguridad, busco ambientes que me den seguridad. Y cuando alguien me la quiere tocar, empiezo a enojarme. Y así es la vida. Entonces, cuando me quedo en el hemisferio izquierdo, termino tendiendo conductas adictivas que me hacen sentir bien a mí, muchas veces para llenar una sensación de infelicidad que no me llena cuando estoy viviendo desde aquí. Ninguna cosa material. Cuando empiezo a desapegarme, puedo entonces mirar las cosas con esa relatividad, no de indiferencia. Por eso es muy distinto la ausencia de deja fluir, no importa, no pasa nada. No es eso. Es otra actitud. Es mirar todo de una manera como que está ocurriendo una linda película en mi vida. Los mayas tienen esta idea, ellos hablan de la doble mirada. Y eso me parece muy lindo. Hay muchos otros autores en otras tradiciones. Ejemplo, ahora yo te miro. Pero ahora yo me miro como te miro. Yo me estoy mirando y estoy viendo qué siento y qué me pasa cuando te miro. Yo me hago observador de mí mismo. ¿Me entienden? Entonces ya, aparte yo te miro, pero aparte yo miro como vos estás cuando me estás mirando, o lo que te pasa a ti mientras voy más allá de lo que veo. Y entonces empiezo a mirarme como a observarme a mí. Ese observador, ese testigo interno que hablan las tradiciones, esa doble mirada que hablan los mayas, es para no engancharme, para decir, a ver, ¿qué me está pasando mientras miro a esta persona? ¿Está bien esto? ¿Me hace bien esto? ¿Me está ayudando esto? Estoy sintiendo una cosa que me está sacando ya, me saca. Entonces me miro, digo, pará, te está sacando, tranquilo, o sea, hablo conmigo. Eso de las abuelas de contar hasta 10, más o menos es lo mismo, más o menos es lo mismo, o sea, mírate, antes de que reacciones, antes de que saques todo lo que tengas emocional. Ahora viene algo importante. Desapegarme está asociado a una palabra clave que me costó entenderla, se las comparto de la tradición cristiana. Atención. Desapegarme tiene una palabra clave. Cuando uno lee el Evangelio y ve el pasaje en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo donde se habla del Padre Nuestro, donde Jesús da el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es parte del Padre Nuestro. Lo que muy pocos saben es que terminado el Padre Nuestro, acto seguido, Jesús insiste otra vez. Eso no lo leemos, no sé por qué no leemos lo que sigue. En los versículos siguientes, Jesús reafirma, ojo, no te olvides de perdonar para que te perdone, no te olvides. La pregunta siempre me quedó adentro mío, la pregunta, ¿por qué insiste en el perdón? Y ahí me di cuenta, porque del desapegarme que estoy diciendo, ¿qué pasa de aquí a aquí? Solo es posible si instalo el perdón. No es posible pasar a vivir desde la conciencia
si estoy atrapado en culpas o rencores. Y por eso me he dado cuenta que muchas vidas se apagan o se amargan, atrapadas en la insatisfacción, la queja y esta actitud ególatra, porque no pudieron soltar culpas y rencores. Por eso el perdón es realmente la medicina que nos lleva de un hemisferio al otro. Entonces aquí sí podría, en el desapego, sí o sí, el perdón. Entonces cuando puedo perdonar a todo y a todos los que me están afectando, creo una energía que me permite mirar la realidad o ver la realidad desde otro lugar. Cuando conduce la conciencia, insisto, el ego está al lado y me está advirtiendo de los peligros. Y me dice, cuídate de esta, cuídate de este, fíjate esto, fíjate aquello. Está bien, lo escucho. Aparte el ego me va a decir, ojo, que acá te puede pasar esto físicamente. Entonces me advierte de peligros físicos. Está bueno, es un buen copiloto. Y lo escucho y le digo, bueno, basta, cállate, ya no te escucho. ¿Entienden? Yo decido si te escucho o no. Cuando el ego lo tengo de copiloto, me advierte cosas. Y todos tenemos que tener un cierto ego bien puesto, un buen copiloto que maneje las cosas. Que me informe de la realidad. Pero el que decido soy yo. O ese yo superior. O esa conciencia. O ese espíritu en mí. Entonces el ego tenemos que tenerlo. Y ahora me pasó algo muy importante. Fíjense esto. Estoy con chicos con problema de droga. Otra vez parece que la vida me pone cerca de esta situación. Y no sé por qué se me está viniendo por varios lados este tema de la droga y el consumo de droga. Entonces me está pasando algo que a veces le he tratado de entender, ahora lo veo más claro. Pasar del hemisferio izquierdo al derecho tiene que ver con desapegarse, pero no tiene que ver con desconectarse. Chan, chan. A veces la marihuana o a veces alguna cosita de ese tipo me desconecta de la realidad. Eso no es pasar al hemisferio derecho. Eso es caer en un mundo ilusorio que destruye la vida de las personas. Cualquier sustancia que puede ser muy interesante para aflojarnos un poco es muy peligrosa porque se transforma en una desconexión de la realidad. Yo tengo que desapegarme para pasar al hemisferio derecho. Eso no es desconectarme con sustancias que me sacan de la realidad porque la realidad me tiene cansado, me aburre, no me gusta, estoy en contra. Hoy día, como en otras épocas más de mi juventud, eran esos elementos que hacían, desconectémonos de esta sociedad de consumo, de esta Matrix. Tomemos alguna píldora que nos saca de esta realidad. Eso no es para entrar al hemisferio derecho, aunque te parezca que es así. No estás en el hemisferio derecho, estás en un estado ilusorio que te escapaste de la vida. Entonces estás ausente, no estás presente. Justamente el hemisferio derecho nos hace vivir en el presente. El hemisferio izquierdo nos hace vivir en el pasado y el futuro, el hemisferio derecho nos hace vivir en el presente. Por eso en esta película del Guerrero Pacífico, miraba cada detalle de las cosas. Veía cada detalle porque estaba viviendo el presente. ¿Dónde estoy aquí? ¿Qué hora es ahora? ¿Quién soy este momento? Ese es el mensaje de la película. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Quién soy este momento? No estoy mirando ni después ni antes, aquí. Y eso es lo que hace el hemisferio derecho cuando la conciencia empieza a gobernar mi vida, a manejar mi vida. Vivo el presente con intensidad. No solo esta película, hay muchas que hablan de esto que digo, y muchos pensadores y libros de autoayuda, y todo habla de eso, de vivir el presente. Pero para que eso sea posible, tengo que estar en el hemisferio derecho y poder desde ahí empezar a aceptar la realidad para poner una respuesta adecuada y poner palabras y acciones que vayan en favor del bien y en favor del desarrollo pleno, mío y de todos. Pero ahora viene la magia.
no queda acá. Y esto fue toda una lucha interior y diálogos con personas que me ayudaban a discernir. Porque en esta danza de los hemisferios aparece este cerebro del corazón. Aparece esta idea que se las mostré, aunque estén muy lejos atrás no la vean, pero los que están acá un poquito sí, si no después lo vemos. Aparece otra cosa que empieza a hablar, ya no la espiritualidad, la medicina, la ciencia. Empieza a demostrar que hay otra área. Aquí hay un sistema nervioso, hay un cerebro del corazón. Ya no es la inteligencia emocional, es el corazón inteligente. Empiezan a descubrir que hay células, neurotransmisores y todo un complejo sistema nervioso del cual el corazón es el eje de todo eso. Y creo que se los compartí la vez pasada. Los caciques norteamericanos, me acuerdo cuando le leía, una carta le manda al cacique y dice, los hombres blancos están locos, creen que se piensan con la cabeza, no se dan cuenta que se piensa del corazón. Ellos pensaban desde acá, no desde acá. Pero ¿cómo sería pensar desde acá? Fíjense, cuando realmente empecé en esta danza a instalarme en el hemisferio derecho, esto es clave, cuando pude desapegarme y estar acá y puse como conductor aquí, sucede un acontecimiento que no lo puedo ver visualmente, pero de pronto empieza a haber una conexión con este centro, con este sistema. Y de pronto aquí yo miraba la vida, aquí la empiezo a ver, aquí empiezo a vibrar la realidad, la empiezo a vibrar, vibro la realidad. Entonces, en el ejemplo que di antes, aquí en el hemisferio izquierdo yo estoy aquí, tú estás ahí. Si nos ponemos en el derecho, nos ponemos uno al lado del otro. Pero si vamos acá, si activamos esta zona, nos abrazamos. ¿Por qué? Porque aquí lo que había era una inteligencia que nos llevaba a la dualidad. Aquí había una conciencia de unidad. Pero atención, cuando empiezo a conectarme con el corazón, empieza lo que yo llamo la conciencia de la intimidad. La conciencia de la intimidad. Y en esa conferencia que ustedes ya me escucharon alguna vez, intimidad significa íntima unidad, íntima unidad. La intimidad es relacionar mi interior con tu interior. Aquí mi saludo es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí te abrazo o me río. Aquí te diría, como dicen los mayas, in lakesh, yo soy tú. O namaste, bendigo la presencia divina que está en ti. Aquí vibro la vida de otra manera y creo una conciencia de intimidad conmigo mismo, con los otros, con la fuente y con toda la realidad. Y aquí empieza un proceso maravilloso, porque aquí se abre un paso a la iluminación. Dice el Dalai Lama que la iluminación es tener intimidad con todo lo existente. Y entonces, cuando uno empieza a vibrar desde el corazón, desde este centro, ya no es una conciencia de unidad. Aquí se activa la supraconciencia. Se activa lo más profundo de mí. Y entonces cuando activo esta área, ya no es, aquí estaba el amor, aquí estaba el temor. Aquí se abre la posibilidad al amor incondicional. Eso que es tan difícil de vivir si no empezamos a vibrar desde acá. Cuando se abre este centro, se vibra la vida de otra manera. Y por eso me encanta la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Habría que cambiarlo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos vibrarán la presencia de Dios.
porque ellos vibrarán la presencia de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que lograron salir del ego, poder ver la vida desde una conciencia de unidad y empezar a ver la vida desde aquí, vibrando desde acá. La experiencia que cuando se abre esto, algunos lo llaman el chakra cardíaco, etc. Cada uno pondremos nombres energéticos, neuroanatómicos, biológicos. Cuando empiezo a abrir este centro y empieza a haber una comunicación entre los hemisferios cerebrales y esta zona cardíaca, aparece una palabra que me asombró porque es palabra de la medicina. Uno está en un estado de coherencia. Qué loco, ¿no? Y los médicos dicen que ese estado de coherencia, que es un estado de sintonía o de armonía entre mi mente y mi corazón, ese estado sana. Y ese estado nos abre a una realidad de mirar la vida desde otro lugar. El doctor Zancoli, que hizo el libro El misterio de las coincidencias, que lo reconozco como un amigo, en ese libro habla él mucho de la sincronicidad. Muchas veces le decía que él necesitaba que él me explicara cómo podía uno percibir ese fenómeno de la sincronicidad. ¿Cómo era posible empezar a leer las señales o las coincidencias que aparecen? Porque en la vida agitada uno ve que pasa de todo y no ve señales. Escuchen esto, ¿cuál es la disponibilidad que uno tenía que tener para que eso ocurriera? Bueno, en las charlas, él me decía, pero no me conformaba. Ahora lo veo re claro. Ahora se me hizo claro porque entendí lo siguiente. Cuando uno realmente empieza a vivir desde esta conciencia de intimidad con todo lo existente y se abre esta zona del corazón y empiezo a vibrar la vida desde ahí y empiezo a tener esta coherencia entre lo que pienso y lo que siento, cuando empiezo a vivir eso, empiezo a tener un estado de inocencia. Chan, chan. Y esta palabra es como la mejor que describe la disponibilidad de la persona a la vida. La inocencia es este estado de veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué cosa? Maravillosa, color. ¿Será que cuando veo con el ojo del corazón todo es maravilloso? ¿Será que cuando empiezo a ver la vida desde aquí, no solamente acepto la realidad en el sentido que entiendo que es para mi evolución, sino que abrazo la realidad mucho más allá? Cuando uno logra el amor incondicional, el nivel de aceptación es todavía más fuerte. Por eso yo puedo hablar de una aceptación intelectual o de una aceptación espiritual. ¿Por qué? Porque cuando se produce esta conexión, cuando activé el hemisferio derecho con el corazón, ocurre algo así, medio extraño. Si yo te preguntara, ¿quién hizo esto? Yo fui. Y ponemos el dedo acá, no lo ponemos acá o abajo, acá decimos yo. Todas las distintas tradiciones ubican el centro aquí, el centro. Cuando yo hablo de la intimidad conmigo mismo, uno podría decir que cuando activa esta zona del corazón, uno empieza a tener una intimidad con uno mismo y va al encuentro de la fuente en mí. Siento la energía del amor divino que empieza a fluir a través mío. Siento la luz en mí. Siento dos cosas, atención, lucidez y placidez. Siento paz y siento luz. Y esa experiencia de paz y de luz es cuando miro la vida con un estado de inocencia incondicional. Cuando me abro a la vida. Y por eso me di cuenta que para lograr esta inocencia y esta aceptación espiritual, existía este mudra o mantra que yo se los dije en algún momento y se los comparto. Tómenlo, déjenlo, siempre con el ánimo de compartir. Abro, entrego, confío, agradezco. Abro, entrego,
confío, agradezco. Yo les sugiero que cuando las situaciones se hacen muy difíciles, abro, entrego, confío, agradezco. Esto indica una actitud de inocencia. ¿Por qué? Abro mi mente, entrego mi energía, confío con mi corazón y agradezco todo lo que sea porque sé que aquel que guía todas las cosas, aquel que está más allá de todo, sabe que esto es lo mejor. Agradezco. Abro, entrego, confío, agradezco. Una especie de llave maestra para entrar en una aceptación espiritual o un estado de inocencia que me permite mirar la realidad no desde el ego. Y cuando uno tiene esa aceptación espiritual, la paz y la luz la siente en uno y le irradia. Y los artículos que hay sobre la zona cardíaca dicen que esta inteligencia del corazón es un campo electromagnético que emite fotones, igual que el Jesús misericordioso, igual que el antiguo Sagrado Corazón. Si recuerdan las personas que ya tenemos edad, ¿será que hay una energía que sale? Sí, sale una energía sanadora para cuando tenemos que sanar al otro y sanadora para uno mismo. Lo que pocos saben es esto. En la tradición hebrea, cuando se dice cielo en singular, se habla de un estado físico, de un lugar físico. Cuando se dice cielos en plural, se habla de un estado espiritual, En la liturgia hoy se cambió por no sé quién lo habrá hecho, pero en el texto real, del texto hebreo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, no en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, Padre nuestro que estás en mi cielo, en tu cielo, que estás en el centro de cada uno de nosotros. Vivir desde aquí es estar en el cielo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No después de esta vida, ahora. El cielo no está más allá, está acá. Y empieza a estar acá cuando puedo empezar a ver la vida desde el hemisferio derecho, con la conciencia de unidad y con esta conciencia de intimidad. Desde ahí entonces, mirando la vida desde ahí, ya estoy en el cielo. Uno cuando piensa esto parece que es para gente como santos o gente muy, muy especial. No, por Dios. He visto muchas personas en mi tierra y ahora en la India que vivían esta aceptación espiritual de la vida. Y me sorprende que muchas veces he visto más esa aceptación espiritual en gente que tiene muy poca instrucción en el hemisferio izquierdo. ¿Será que la acumulación de información atrofia el hemisferio izquierdo? No está mal la información, ni está mal la mente, ni está mal el conocimiento. El problema es cuando todo exceso enferma. Entonces yo creo que nuestro problema es que nuestro sistema educativo, nuestro sistema occidental, nos atrofia el hemisferio izquierdo. ¿Cómo sería una educación desde el hemisferio derecho? ¿Cómo sería un liderazgo desde el hemisferio derecho? ¿Cómo sería ser papá o mamá desde el hemisferio derecho? ¿Cómo sería, más aún, mirar la vida desde aquí? Obviamente tenemos que reeducarnos, tenemos que reinventarnos, ¿me entienden? Si no, la palabra aceptación es una linda palabra. Para que sea una palabra que realmente modifique nuestras vidas, tenemos que entender todo lo que he dicho, para vernos distintos, cambiar nuestra mirada y ver el efecto de placidez y lucidez que da esto, que eso es verdad. Ese es el efecto. Y van a ver que la persona agradecida, que sostiene el gozo en el alma y que es generosa, difícilmente se viva quejando, esté insatisfecha y esté siempre mirando para sí. Entonces, esta mirada, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿será que entonces la intimidad conmigo mismo me lleva a encontrarme con esa fuente en mí? ¿Será que abro una puerta, como siempre hemos dicho, que la puerta del corazón, la manija está del lado de adentro?
Nadie la puede abrir por mí, pero ¿será que si yo abro esa puerta hay una energía de luz y de paz que sale? Entonces, ¿será que entonces uno puede ser canal de sanación a través de las manos o de la mirada? Hay miradas que curan, hay palabras que curan y hay manos que curan. Entonces no sé si la medicina tiene tanto lugar para esto, ¿no? ¿Qué sería vivir de este lugar? Claro que cuando pensamos en esto, pensamos en los milagros de Jesús. Pero ¿será que eso solo? ¿Cuánta gente hace Reiki? ¿Cuánta gente hace actividades que tienen que ver con esto? Y lo que digo ratifica lo que ellos hacen. Yo dije que el paso de aquí a aquí se requiere desapegarse. Y esto, la pregunta es, ¿qué hace que esto se dé? Y otra vez me encanta la película Avatar. Creo que Oriente nos enseña mucho esto del desapego. A mi juicio a veces demasiado, pero bueno, es así. Lo que me encanta es que en la película se presenta otra frase, que es conectarme. Y yo creo que la verdadera espiritualidad no pasa en el desapego total, pasa en la conexión total. Por supuesto que me tengo que desapegar para conectarme con tu alma. Por eso me tengo que desapegar de lo que veo o de lo que miro para conectarme con tu esencia. Por supuesto que me tengo que desapegar de la superficie para entrar en la profundidad. Pero lo importante es conectarnos, no aislarnos, es conectarnos. Por eso en la película, esto de conectarse con los animales o con la energía de la tierra, de Eiwa, como presenta la película, es eso, es conectarnos. La escena de todas las personas abrazadas y moviéndose como una ola humana, tratando de conectarse con la persona que estaba enferma. Detalles de una película hollywoodense, pero detalles que me pusieron la posibilidad de poner imagen a lo que quiero expresar. Al contrario, tenemos que estar mucho más conectados unos con otros. Acuérdense de esa frase que tiene que ver con la tecnología, que dice, acortar distancias no significa crear cercanía. La tecnología acorta distancia, pero no crea cercanía. Lo que crea cercanía es mi actitud ante el otro. Puedo abreviar tiempo mandando un email de una oficina a otra oficina. Puedo abreviar tiempo, puedo acortar distancia, pero no creo cercanía. Y yo creo que nosotros, los que nos juntamos en este lugar aquí, como tantas personas en distintos lugares parecidos, tenemos que recuperar el arte de crear cercanía. La tecnología acortó distancias, pero estamos más incomunicados. Y muchos jóvenes incomunicados se desconectan, ¿me entienden? Se desconectan. Incomunicados en una sociedad tecnológica se desconectan, con drogas o con cualquier cosa. Se desconectan. Y no entienden el paso al hemisferio derecho ni la apertura del chakra del corazón, de este sistema. Y por eso mismo estamos como estamos. Por eso entonces a la aceptación intelectual le sigue la aceptación espiritual. Y esa aceptación espiritual solo es posible, solo si está abierto este centro de aquí. Cuando mis hijos eran chiquitos, yo los acostaba y les ponía mi mano en el pecho y trataba de que se durmiera con la mano puesta acá. Les sugiero que cada uno cuando se acueste apoye su mano izquierda aquí, en el corazón. No hace falta hacer nada especial, simplemente apoyemos nuestra mano. Y si tenemos con quien está a nuestro lado durmiendo, toquemos esta zona del pecho del otro. No se trata de algo mágico, no quiero que imaginen que es algo mágico. Quizás es recuperar una conciencia que hemos perdido. Qué lindo sería que en vez de darnos la mano nos tocáramos aquí, ¿no? Lástima que tenemos tanto ego, tenemos tanto miedo, a ver si me toca, a ver si esto o lo otro. Pero qué lindo sería tocarnos así, ¿no? Tenemos tanto miedo de todo y además hay tanta mente sucia.
que evidentemente no podemos, pero qué lindo sería tocarnos allí. Por lo menos hagámoslo con las personas que amamos. O hagámoslo con nosotros mismos, como un signo de intimidad conmigo mismo, recordando que adentro mío está el cielo. Cuando recemos el Padre Nuestro, no miremos para arriba. Sintamos que hay una luz interior que sale, y ahí lo rezamos bien. Y ahí lo rezamos bien. Y la intimidad conmigo me lleva a la intimidad con la fuente. Y desde esa fuente de luz que sale en mí, llego a la intimidad del otro. Entonces miro más allá, te veo, te veo. Y ya no me manejo por los deseos, ni por la necesidad. Repito, no me manejo por el deseo y la necesidad. Me manejo por la expansión de lo que soy. Comparto lo que soy. No me manejo del deseo o la necesidad. Beneficio, bienestar. Beneficio y seguridad. Justamente, aquí estaba el tener y el lograr para tener seguridad y para tener beneficio. Aquí dijimos, está el ser, no lo dije creo. Aquí es ser mejor, ser mejor. Y por supuesto, cuando abrimos este sitio y miramos la vida desde acá y ponemos esta coherencia que estoy diciendo, empezamos a sentir el bienestar, el bienestar. ¿Y saben por qué? Porque ese bienestar es producto de la inocencia. También lo descubrí. Díganme un niño que no quiera ser feliz. Cualquier niño. Díganme un niño que no quiera ser feliz, que no quiere estar bien y estar feliz. ¿Será que realmente cuando entramos en esta conexión con este centro del amor incondicional y lo abrimos y sentimos que una luz nos penetra y sale de nosotros y entramos en intimidad los unos con los otros, nos abrazamos? Me es más fácil comprenderte, me es más fácil ayudarte a que apruebes las materias de tu vida. Me es más fácil verte de otro lugar, ya no te miro desde el deseo o desde la competencia o desde el miedo, te veo desde la hermandad, desde la fraternidad, desde la sensación de que sos compañero de viaje en la vida, aunque seas mi hija, sos mi compañera de viaje en la vida. Y por supuesto nos compartimos lo mejor uno al otro. En un momento la responsabilidad me toca más a mí, pero después la empezamos a compartir, porque somos compañeros de viaje en la vida. Entonces algo de es mi hija, es mi hijo, es mi esposa, mi. Ese mi es del ego, Es posesivo, es adictivo. Cuando estoy del hemisferio derecho y cuando voy a abrir el chakra, esta zona del corazón, y entro en esta coherencia interior, nada es mío, nada, ni siquiera mi cuerpo. Es un regalo. Entonces, no es mío, me es dado por la vida para que transite en el tiempo y en el espacio para evolucionar y ayudar a la evolución de los otros. Para eso lo tengo. Entonces es posible la aceptación espiritual. Y ahora sí, me faltaba lo del doctor Zancoli. Cuando uno vive este estado de inocencia, sí abrimos la sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? Es empezar a ver las señales de la vida. Cuanto más, si yo dije la frase que dije al comienzo, a mayor profundidad, mayor aceptación, cuando voy a mi centro, empiezo a ver las señales. Y entonces todas las cosas las veo como señales. No todas, porque una no las... Pero empiezo a ver cosas como señales concretas que la vida me está mostrando para que me dé cuenta de algo. Y les juro que uno ve señales, Y empiezan a pasar coincidencias. Estoy buscando a alguien me trae un artículo. Me voy ahora a Santiago de Compostela a hacer el Camino de Santiago y alguien me dice, mirá Roberto, que a tantos años de la primera peregrinación y me despertó algo en mí. De pronto otras personas empiezan a darme información porque estoy instalado ahí, en ese lugar del corazón. Y uno atrae. Entonces todo lo que leímos del secreto, por favor, modifíquenlo porque la ley de atracción es desde acá. Atraemos señales.
atraemos muchas cosas. Incluso atraemos también examinadores. Atención, ojo. A veces necesitamos algún examinador para que nos pruebe. Pero desde acá no lo veo como mi enemigo, lo veo como un maestro que me está enseñando escondido con esta cara de hijo enojado, ¿entendés? O de esposo alterado o de jefe estúpido, ¿me entienden? No. Es el maestro que está disfrazado, no es él, pobrecito, con esa cara. Entonces grita y grita y yo me río porque veo al otro que está atrás. Veo al otro que está atrás. Veo al maestro que me está diciendo, a ver cómo contestás, a ver qué me decís. Y ya no veo caras enemigas, veo a maestros disfrazados. Y es muy distinto así. Roberto, parece tan fácil, lo decís así. No, soy el primer testigo de que llego a esto después de muchas caídas, de muchas desilusiones, de muchas angustias, agresiones y ausencias. ¿Saben cómo uno se ausenta en Occidente? Con la actividad, haciendo cosas. Es la mejor manera de ausentarnos. Dolorosamente, la mejor manera de no atendernos a nosotros es vivir atendiendo a los demás. Chan, chan. La mejor manera de no estar en mí es estar metiéndome en la vida de los otros. Y por eso entonces, ¿cómo salir de eso? Sí, hoy he tratado de describirles esta anatomía del espíritu. Les he hablado de una aceptación del hemisferio derecho y una aceptación incondicional que brota de una aceptación espiritual cuando uno se conecta con este lugar. Y para ir cerrando, quiero que anoten todos los que puedan anotar las 4 leyes de la espiritualidad de la India, que esto gracias a Claudia lo puedo decir. Yo quisiera que la guarden, anótenla, si no se la piden a Claudia que se las mande por internet y todo eso. Pero estas 4 leyes creo que es el corolario final de lo que quiero expresar. Cuando yo veía en ellos esta aceptación espiritual de la vida frente a tanta adversidad externa, como lo he visto en el interior y en muchos lugares y en muchas personas, siempre me asombró cómo lo llegaban a lograr. Ahora entiendo cómo se logra eso. Hay una decisión de una conexión con este sitio. Por eso me encanta ver el Jesús misericordioso, el Sagrado Corazón, o cada uno a su manera, entender que aquí está una cámara secreta, una inteligencia del corazón que me permite vibrar la vida de otra manera. El ser consciente de eso me permite comprometerme en vivirlo. Acuérdense, a mayor claridad, mayor conciencia, y a mayor conciencia, mayor compromiso. Si pude esta noche ser un poco claros en esto que dije, claro en lo que dije, podemos tener más conciencia y lo lindo sería que nos comprometamos a cambiar nuestra manera de vibrar la vida viéndola desde otro lugar. Las 4 leyes dicen así. Primera ley: la persona que llega es la persona correcta. Chan, chan. La persona que llega es la persona correcta. ¿Qué quiere decir eso? Los seres agradables o desagradables que llegan a tu vida son las personas correctas. ¿En qué sentido correctas? Que son las personas que necesitas tener delante para llegar a amarlas incondicionalmente. Claro, qué lindo a un amigo como a otra persona. Primera ley. Entonces, qué lindo que cuando uno encuentre a una persona alteradísima delante, me diga a mí mismo, me la repita: la persona que llega es la persona correcta. Recuérdenlo como un mantra, así no se lo olvida, ¿está? La segunda dice así: lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. ¿Por qué puedo decir esta locura?
Miren cuántas veces, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera, no existe, ya no existe el pasado, no existe. No existe el pasado. Entonces, todos los hubiera que diga son estériles, no sirven para nada. Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Porque de hecho sucedió, o sea, no hay alternativa. Ya está. La tercera, en cualquier momento que comience es el momento correcto. En cualquier momento que comience es el momento correcto. No estemos pensando que tendríamos que haber hecho y comenzado las cosas. No, este fue el momento, comienzo esto ahora. No, pero si yo espero, basta, comenzaste algo, es el momento correcto, ahí, quédate ahí. No dilates, no te enojes porque nada, este es el momento, inicié esto. No, pero yo debería o yo tendría, no, sacar los potenciales. Miren, una clave de la vida es sacar los potenciales. Yo tendría, yo debería, o decírselo, vos tendrías, vos deberías, no hay más potenciales. A vos te haría bien. No, nunca, saquemos. No te haría, no me haría, porque si no empiezo a marcar con el dedito, a vos te haría bien, a vos te vendría bien, Vos estás muy gordito, a vos te vendría bien esto, a vos te haría bien. Y andamos con el haría y tendría y debería, con la mano, ahí estamos con la mano, con el debería. También me lo digo a mí. Entonces yo debería empezar a bajar de peso, yo debería. Basta, no digas nada, comenzá ahí, punto. Y la última, esta duele, porque esto a los que estén sufriendo alguna pérdida, cuando algo termina, termina. Cuando algo termina, termina. ¿Será que muchas culpas y muchos problemas que se instalan en nosotros es porque no podemos cerrar ciclos y no podemos decir basta? ¿Será que un problema de nosotros es no saber decir que no o decir hasta acá? Cuando puedo vibrar la vida desde aquí y ver la vida desde la manera que les dije, me es más fácil poder decir hasta aquí o basta. ¿Por qué? Recordemos esta frase. La firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. La firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. ¿Será que amar mejor es ser más firmes? ¿Será que nuestra incapacidad de cerrar ciclos y decir que no es que ni nos amamos ni amamos bien? ¿Será que el querer controlar todo hace que pensemos que las cosas van a cambiar si sigo encima y encima? ¿No será que hay que soltar el control y decir hasta aquí? Si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda, si eliges el mundo, quedarás sin amor. Pero si eliges el amor, con él conquistarás el mundo. Si se acuerdan de Matrix, él tenía que elegir o el mundo o ella. ¿Se acuerdan? Si no, miren la película. Si eliges el mundo, quedarás sin amor. Pero si eliges el amor, con él conquistarás el mundo. Para mí, para cada uno de ustedes, para todos los que nos rodean, que la aceptación sea una llave maestra en nuestra vida, que nos ayude a vivir desde la inocencia y que nos sane las heridas que tenemos. A todos y a cada uno, muchas gracias y buenas noches. A todos. Gracias.